Muy buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga en esta preciosa mañana. Amén. Estamos agradecidos con el Señor porque nos permite nuevamente el estar con todos ustedes y como pueden notar en esta mañana, hoy vamos a estar utilizando un diferente método, amén, para presentar estos estudios. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Por fin pude hallar el error que estaba haciendo la semana pasada, pero ahora ya gracias al Señor vamos a estar utilizando este nuevo método. Y para todos aquellos que no me conocían, yo soy el hermano Ramiro Moreno, soy aquel que les ha estado compartiendo todas estas enseñanzas a través de Facebook. Amén, mucho gusto para todos aquellos que no me conocían. Y disculpen, todavía aquí tuve que hacer esta mañana algunos cambios, algunos movimientos. Amén, este cable, ya para la próxima semana, el próximo estudio no va a estar aquí. Lo que pasa que como pongo estos estudios en una pantalla que está sobre mi cabeza, para los hermanos que nos acompañan aquí, para que ellos también tengan acceso a todo este estudio, a las escrituras, a las citas bíblicas que pongo. Es la razón, amén. Eh, Nuevamente, damos gracias al Señor por este momento, amén. Y vamos a iniciar, solamente déjeme rectificar algo, quiero que todo esté funcionando correctamente, amén. Ya, ahí está, en nombre del Señor, ok. Vamos a iniciar en esta mañana. Como les dije, voy a estar compartiendo la cámara, pero cuando ya ingresemos al estudio, la voy a retirar para poder leer correctamente, amén. En esta mañana vamos a estar iniciando con el capítulo número 9 de la carta a los romanos, que este es el estudio, la parte número 5. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y desde ya, de hecho, quiero dejar algo bien claro. Amén. Yo les he estado compartiendo muchos estudios, la mayoría de ellos, yo he sido el autor. Amén. Pero estos estudios de la carta a los Gálatas que ya les compartí y de la carta a los Romanos, en realidad yo no fui el autor intelectual de estos estudios. En cierta manera yo los he enriquecido un poco. Yo fui el que escribió todo esto, lo puso en el PowerPoint y todo lo escribí yo. Pero el autor es el hermano Joseph Sánchez, ¿sí? Un hermano que tiene su ministerio en la ciudad de Cancún, México, y de hecho también tiene un sitio en el internet, un instituto bíblico, de hecho, la página es descubrelabiblia.org, si alguien quiere visitarla. Él tiene muy buenas enseñanzas, muy buenos estudios, amén, y entonces pues hay que darle el honor a quien honor merece, amén. Nuevamente repito, yo lo que he hecho es ponerlos en PowerPoint, escribir todo, enriquecerlos un poco, pero el autor intelectual es él. Amén. Gloria al nombre del Señor. Dicho esto, vamos entonces a dar inicio a nuestro estudio de hoy, en el que vamos a estar hablando del misterio de las dos casas de Israel. ¿Por qué es importante esto? Bueno, es muy importante y de hecho esto es algo que se ha ignorado totalmente en la mayoría del pueblo cristiano. ¿Por qué te digo esto? Porque, hermano, hasta, hasta hace poco más de un año y medio, después de haber estado en una iglesia cristiana por más de 15 años, bueno, no solo en una iglesia, en varias iglesias, pero fue el tiempo de 15 años, nunca supe de la existencia de estas dos casas. ¿Ya? Y yo creo que de la misma manera en que yo me encontraba, hay mucho pueblo cristiano que aún se encuentra ignorando estas cosas. ¿Amén? ¿Y por qué es tan importante? Bueno, porque a partir de la vida de Roboam, el hijo de Salomón, que sucede, vamos a estar ampliando un poquito más acerca de esto, ¿sí? Se dan estas dos casas y en ocasiones había profetas específicos que profetizaban para una casa y otros que profetizaban para otra casa. Amén. Entonces es muy importante. Si se desconoce esto, se termina malinterpretando las escrituras. Por ejemplo, yo recuerdo que a veces leía en ciertos profetas, decía, pero ¿por qué aquí se dirige a la casa de Israel?
¿Y por qué acá se dirige a la casa de Judá? Si es lo mismo, yo decía, pero no es así, no es lo mismo. Eran dos reinos diferentes, amén. Y hay profecías para un reino y profecías para otro reino. Entonces, si se ignora esto, pues se termina mezclando todo, amén. Se termina siendo una sopa, amén. Pero en el nombre del Señor, vamos a darle gracias al Señor en esta mañana porque nos permite nuevamente estar en este lugar, amén, para escudriñar su palabra, amén. Escrito está que a través del Espíritu Santo, a través del Ruach HaKodesh de Dios, Él nos guiaría a toda verdad y nos enseñaría todas las cosas, amén. Así es que, Padre bueno, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te damos gracias, oh Dios, porque tú enviaste al Mesías prometido, eterno Dios, para todo Israel, Señor, y para el mundo. En el nombre de ese Mesías, Yeshua, te damos gracias, Señor. Sabemos que todo lo que tú prometiste, Señor, para estas dos casas ha de cumplirse, Dios eterno, al final de los tiempos. Y nosotros estamos viviendo en ese final de los tiempos, Dios eterno. Tú vas a ser el encargado a través de tu Espíritu Santo de enseñar toda la verdad, de guiarnos a toda la verdad y enseñarnos todas las cosas. Gracias te doy, Señor, por este despertamiento que estás trayendo, Señor, a tu pueblo. En el nombre de Jesús, desde ya atamos, Señor, toda oposición, todo aquello que quiera venir a intervenir, tratar de evitar que tu pueblo conozca la verdad. En el nombre de Jesús lo atamos de pies y manos y lo echamos fuera, declarando que no tiene arte y no tiene parte en nuestras vidas. Y al final de todo esto, Dios eterno, que tuya sea la gloria, tuya sea la honra, Dios. Nosotros solamente somos vasos, bendito Dios. Pero gracias te damos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Yeshua, Jesús. Amén. Bueno, ahora sí, voy a quitar la cámara y vamos a dar inicio a este estudio número 5 de la carta a los romanos, verso por verso, ¿sí? Es importante estudiarlo verso por verso. Y antes de continuar con este estudio, vamos a dar una breve introducción acerca de estas dos casas de Israel. Ya en nuestro estudio de la carta a los Gálatas ya profundizamos un poco en esto, pero para todos aquellos que tal vez es la primera vez que están viendo nuestros estudios, vamos a dar una introducción, una breve introducción, amén. Sabemos que el reino de Israel, en un principio, estaba conformado por 12 tribus, ¿ya? Cuando ellos ingresaron a poseer la tierra de Canaán por medio de Josué, fue dividida la tierra entre las 12 tribus de Israel. Amén. Ahora, pasado el tiempo, llegamos al tiempo del rey David. El rey David gobernó sobre esas 12 tribus de Israel, lo mismo que su hijo Salomón. Pero dado que Salomón no anduvo rectamente delante de Dios, amén. Y de hecho eso lo puedes encontrar en Primera de Reyes, capítulo 11, eso que te estoy hablando, en donde el Señor le dijo, puesto que no has sido como tu padre David, sino que anduviste detrás de dioses ajenos, te fuiste en pos de ellos, te voy a dividir el reino. Oiga, el reino de 12 tribus se lo iba a dividir. Y le dijo, pero ¿sabes qué? Por amor a David, tu padre, que él sí fue fiel, no lo voy a hacer en tu tiempo, sino en el tiempo de tu hijo Roboam. ¿Ven? Y una vez que murió Salomón, empezó a gobernar su hijo Roboam, y en ese tiempo es que fue dividido el reino de Israel. 10 tribus, tú puedes leer toda la historia ahí, en el capítulo, Primera de Reyes, capítulo 11 y 12, ahí habla de todo esto. 10 tribus fueron puestas en el norte. El rey que fue puesto sobre ellas fue Jeroboam, que había sido un siervo de Salomón, y 2 tribus al sur. Las tribus del sur fueron Judá y Benjamín.
Ahora, las 10 tribus del norte fueron conocidas como la casa de Israel, con su capital en Samaria, y el rey fue Jeroboam, ¿ok? Rey fue Jeroboam. Y el reino del sur fue llamado la casa de Judá. Nuevamente repito, con Judá y Benjamín, y también los levitas, porque pasado el tiempo, resulta que Jeroboam, el rey de las 10 tribus del norte, viendo que sus súbditos obedecían al mandato de Dios, que fue dado en Deuteronomio, que dice que 3 veces al año todo israelita, todo hebreo tenía que subir a Jerusalén a celebrar la Pascua, Pentecostés y Tabernáculos. Tenían que subir forzadamente a Israel, a Jerusalén, para celebrar estas 3 fiestas. Entonces, Jeroboam, viendo que sus súbditos iban a Jerusalén, él dijo, para nada me conviene que vayan a Jerusalén, porque se van a querer pasar del lado de Roboam. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo? Bueno, él dijo, bueno, vamos a construir aquí un templo, al igual que en Jerusalén, ¿sí? Vamos a hacerles 2 becerros de oro para que aquí adoren y ya no tengan que ir a Jerusalén. Y fue lo que hizo, hermano. Hizo sus 2 becerros de oro y les dijo, he aquí sus dioses. No, no vayan más a Jerusalén. Aquí adoren. Yo les voy a poner sacerdotes. Amén. Entonces los levitas que estaban en el territorio del norte, viendo esto, ellos no quisieron servir a esos dioses. Entonces se pasaron del lado de Roboam, amén, al igual que ciertas habitantes de otras tribus, pero en su mayoría quedaron en el norte, amén. Ahora, ¿qué pasó después? Bueno, el Señor en su misericordia enviaba profeta tras profeta para tratar de hacerlos volver de su pecado a esta casa de Israel, al reino del norte. Pero, pues, hermano, no lo logró, no lo logró. Y entonces, dado o debido a ese pecado de idolatría, permitió que en el año 722 antes de Cristo, los asirios llegaran, conquistaran a ese reino del norte, a la casa de Israel, y las llevaran cautivos a Asiria. Y ya hemos hablado de la política exterior que tenían los asirios. Los asirios, cada que conquistaban un pueblo, su intención, su política exterior era borrar totalmente la identidad de esa nación o de ese pueblo. ¿Qué es lo que hacían? Se los llevaban a Siria, allá los asimilaban a las naciones, allá perdían totalmente su identidad, se hacían, en este caso Israel se hizo gentil, la casa de Israel se hicieron gentiles, y al mismo tiempo Asiria traían de sus propios habitantes, los traía a habitar a esos pueblos conquistados, en este caso los trajo a habitar el norte de Israel. Amén. ¿Y qué pasó con esas 10 tribus? Bueno, esas nunca regresaron a ocupar el territorio de Israel. De hecho, fueron conocidos como las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Ya? ¿Y qué pasó con el reino del sur? Bueno, el reino del sur, la casa de Judá, no aprendió la lección, lo que le había pasado a su hermana, la casa de Israel. Y ellos también pecaron contra el Señor. Y en el año 586 antes de Cristo, ellos también fueron llevados cautivos, pero ellos fueron llevados cautivos a Babilonia, ¿sí? Con Nabucodonosor. Pero la casa de Judá solamente permaneció en Babilonia por 70 años, y después de los 70 años regresaron a ocupar Jerusalén, Israel, reedificaron, usted sabe la historia, fue destruido el templo, fue destruida las murallas, la ciudad, pero al regresar reedificaron nuevamente las murallas, la ciudad, reedificaron el templo, ¿sí? Con Esdras y con Nehemías, amén. Y entonces, en el tiempo de Jesús,
los que habitaban Israel eran la casa de Judá, ¿sí? O sea, están debidamente bien identificados. Esos no perdieron su identidad. Esos sí fueron llevados cautivos, pero regresaron y sabemos quiénes son y sabemos en dónde están. Pero la casa de Israel, el reino del norte, no, ellos no regresaron. E incluso hay una profecía. Por eso te digo que si no se entiende esto, no se van a entender las profecías. Si no se conoce esto, no se van a entender las profecías que el Señor dio para Israel. Esta profecía está en Amós, capítulo 9, verso 9. Dice, porque aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones como se zarandea el grano en una criba y no cae un granito a la tierra. Oiga nada más. ¿Quién es la casa de Israel? Las 10 tribus del norte. ¿Qué dice el Señor? Que las iba a zarandear entre todas las naciones. Oiga nada más. Entre todas las naciones de la tierra. ¿Por qué? Porque ya hemos estudiado en capítulos pasados, en estudios pasados, las promesas que le dio Dios a Abraham, la promesa que le dio Dios a Jacob, que es Israel. Por ejemplo, la promesa que le dio a Abraham fue, de ti saldrán reyes y naciones. Génesis 17. ¿Ya? Génesis 35, a Jacob le dice, de ti saldrá una nación y un conjunto de naciones. Oiga, nada más, esto es importante. ¿Por qué? Porque esto nos deja bien claro que Israel no solamente es una nación, porque actualmente cualquier persona, especialmente en el cristianismo, si le preguntas, ¿quién es Israel actualmente? Los judíos. ¿Sí? Pero los judíos solamente descienden de una tribu, que es la tribu de Judá. En este caso, se les llama judíos tanto a la tribu de Judá como a la tribu de Benjamín. Amén. El reino del sur, la casa de Judá. Pero, ¿y dónde están las otras 10 tribus? Esparcidas por todas las naciones. Es lo que dice la profecía. Pero también esa misma profecía en el capítulo 11, oiga, en el capítulo 11 dice, en aquel día, Amós 9:11 dice, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones, dice Jehová que hace esto. Oiga nada más. ¿Se da cuenta? Dice, vamos a seguir leyendo, el verso 13 dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en el que ara alcanzará al segador y el pisador de las uvas al que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto y todos los collados se derritirán, y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel y edificarán ellos las ciudades asoladas, las habitarán, plantarán viñas y beberán el vino de ellas y harán huertos y comerán fruto de ellos. Oiga, pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Gloria al nombre del Señor. Ahora, muchos dicen, esta profecía ya se cumplió a partir de 1948, ¿sí? Cuando Israel regresó, cuando Judá regresó a ocupar el territorio de Israel. Porque recordemos que Jesús mismo había profetizado la destrucción del templo, la destrucción de Israel. ¿Ya? Y en el año 70 de nuestra era, el Imperio Romano destruyó el templo de Jerusalén. Después, en el año 135, ¿ya? Después de la última revuelta judía, Israel fue dispersado, fue llevado al exilio. Oiga, y desde el año 135 hasta 1948 fue que se les permitió volver nuevamente. Y ahí muchos dicen, ahí se cumplió esa profecía. Israel regresó. Sí, en parte sí se cumplió, pero los que regresaron fueron solamente la casa de Judá. Aquellos que estuvieron bien identificados, que estos nunca perdieron su identidad. Pero no así la casa de Israel, las 10 tribus del norte. Aquellos que se asimilaron a las naciones, aquellos que se hicieron gentiles, ellos no han regresado.
Es más, actualmente los descendientes de estas 10 tribus que fueron esparcidas en todas las naciones, en su mayoría ignoran que son parte de la casa de Israel. Oiga, y en esta mañana vamos a estudiar ese misterio de las dos casas de Israel. Vamos también a ver en dónde es que están actualmente, quiénes son esos descendientes de esas 10 tribus de Israel. Amén. Pero aquí el apóstol Pablo entra a relatar toda la situación con respecto a Israel, todo el plan que Dios tiene con el pueblo de Israel. Romanos 9:1 dice, verdad digo en Cristo, y vamos a dejar algo aquí bien claro para poder ir entendiendo todo esto, ¿sí? La palabra Cristo fue traducida del griego Christos, ¿ok? Que a su vez significa ungido, que la palabra hebrea para ungido es Mesías, Mashiach, en hebreo, Mashiach, que quiere decir Mesías. Entonces dice, en verdad digo, en el Mesías, no miento. ¿Quién es el Mesías, hermano? Bueno, vamos a adelantar un poquito sobre esto. Israel estaba esperando a ese Mesías prometido. ¿Por qué? ¿Cuál era la misión de ese Mesías? Bueno, ese Mesías es el encargado de reunificar nuevamente el reino a Israel. Oiga, esa es la esperanza que tiene todo judío. Amén. Que el reino de Israel sea restaurado. Por eso es que en Hechos 1, hermano, después de la muerte y resurrección del Señor, justo antes de ascender al cielo, el Señor Jesús, Yeshua, les dice a sus discípulos, bueno muchachos, ahí nos vemos, ya me voy. Y los discípulos, ¿cómo que ya te vas? Pues no vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo, o sea, no vas a reunificar las dos casas de Israel en este tiempo. ¿Y qué les dijo el Señor? No les toca a vosotros saber los tiempos ni las sazones que el Padre ha puesto en su sola potestad. Ahora, ¿por qué no lo hizo en ese tiempo? ¿Por qué no lo hizo hace 2000 años? ¿Sabes por qué? Porque la semilla de Abraham no había sido sembrada todavía entre todas las naciones. Oiga nada más. Pero tú y yo estamos viviendo en los últimos tiempos. Aleluya. Y la profecía dice que al final de los tiempos, estos dos reinos van a ser unificados. Repito, ya la casa de Judá ya regresó a Israel, pero no así la casa de Israel. Esos todavía no regresan, pero van a regresar. Gloria al nombre del Señor. Bueno, dice, verdad digo en el Mesías, en Cristo, no miento y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón porque desearía yo mismo ser anatema, separado del Mesías, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas. Oiga nada más, ¿de qué está hablando aquí el apóstol Pablo? Bueno, vemos primeramente que aquí el apóstol Pablo empieza a abrir su corazón. No sé si percibieron esto, pero yo sí lo percibí. Sobre todo después de haber visto la conferencia de Mario Sabán. ¿Quién es Mario Sabán? Bueno, Mario Sabán es un judío sefardita, amén, un judío sefardita, que actualmente aún creo que vive en España, ¿sí? Pero este hombre da su testimonio. Siendo judío, hermano, los judíos en su mayoría no leen lo que nosotros tenemos como Nuevo Testamento. Ellos solamente leen lo que se conoce como el Antiguo Testamento, que en hebreo es el Tanaj, ¿ya? Es lo que leen. Y dice que en una ocasión él se acercó, creo que a su abuelo, creo que a su abuelo, a su padre, y le informó del deseo que él tenía de leer el Nuevo Testamento. Y su padre o su abuelo le dijo que no lo hiciera, que no lo hiciera. ¿Por qué? Porque la mayoría de judíos, hermano, basados en todos los hechos históricos que se han dado, hermano, ellos creen que en el Nuevo Testamento ahí hay instrucciones específicas de cómo matar judíos. Oiga, ¿por qué? ¿Por qué digo esto? Porque
es lo que se ha dado a lo largo de la historia, ¿ya? Toda la persecución y toda la muerte que se ha traído al pueblo judío ha sido por parte de la cristiandad, ¿sí? En el Holocausto, por ejemplo, hermano, Hitler era católico, ¿ya? Todo las cruzadas, la Santa Inquisición, todo ha sido por mano del cristianismo, ¿ya? Entonces, es lógico que ellos piensen que definitivamente en el Nuevo Testamento ahí hay instrucciones específicas de cómo matar judíos. Entonces, pues, a Mario Sabán le dijo a su padre que, o su abuelo que no lo hiciera, pero él como muy obediente, un joven muy obediente, pues no le hizo caso y empezó a leer el Nuevo Testamento y se dio cuenta de que, caray, no era verdad, ahí no hay ninguna instrucción de cómo matar judíos. Al contrario, él dijo, yo miro que esto es puras escrituras hebreas. Oiga, puras escrituras hebreas. O sea que esto es una confirmación de lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Amén. Pero este hombre se ha dedicado gran parte de su vida a estudiar el por qué hubo esa división entre el judaísmo y el cristianismo. O sea, ¿en dónde es que nació el cristianismo? Porque en un principio, pues el cristianismo no existía, ¿sí? Era una, una ramificación del judaísmo, ¿ya? Porque el judaísmo tiene varias ramificaciones. Por ejemplo, los que creían en Jesús no dejaban de ser judíos, simplemente que creían que Jesús era el Mesías prometido a Israel. Amén. Era una secta dentro del mismo judaísmo, la secta de los del camino. ¿Se acuerdan? Que sí era llamada en el libro de los Hechos, la secta de los del camino. Amén. Seguían siendo judíos, seguían guardando la ley mosaica, al igual que Jesús. Jesús no quebrantó la ley mosaica. Todo estaba normal, simplemente una secta diferente. Existían varias sectas, por ejemplo, existía también la secta de los fariseos, la secta de los saduceos y muchas otras sectas. Esta secta de creyentes en que Jesús era el Mesías de Israel, era simplemente otra secta. Amén. O sea que en otras palabras, Jesús no asistía a la escuela dominical los domingos, ¿ya? ¿Por qué? Porque simplemente no existía ninguna iglesia en ese entonces. Amén. Jesús asistía a la sinagoga los días de reposo, no los días domingos a la iglesia. Amén. Entonces, en un principio, de hecho, todos los que creyeron en Jesús, todos eran judíos. En un principio. Amén. Pero entonces, ¿dónde fue que se empezó a dar esa separación? Bueno, en esta conferencia él explica históricamente y cronológicamente cómo es que se fueron dando esos cambios, esa separación, hasta llegar a ser lo que es ahora el cristianismo. Amén. Él te muestra el contexto histórico de todo esto. Y cuando estudias historia sobre este tema, desde el ámbito meramente frío de la historia, es un deleite intelectual intelectualmente hablando, y al terminar de ver esta conferencia dices, cuántas cosas tan increíbles. Y cuando entra la palabra profética, ya no nada más es solo intelecto, es algo que habla a tu corazón y estás citando textos de la escritura y logras armonizar y conectar la profecía y la historia, el intelecto. En Cancún, ahí con Joseph Sánchez, en agosto del 2016. Yo ya la he visto varias veces. Amén. Te invito a que tú también la mires. Ahora, ¿por qué tenemos las bases históricas? Y
Ahora que justamente vamos a analizar los textos que hablan acerca de Israel, te aseguro que vas a comprender que Dios no nada más se quedó en la lejanía y lo podemos comprobar. Vamos a ver que no es así. Vamos a comprobar que Dios tiene un plan perfecto y lo vamos a empezar a estudiar en este capítulo. ¿Sí? En este estudio vamos a aprender cosas muy, muy valiosas. Así es que te invito a que no te despegues. Amén. Gloria al nombre del Señor. Este capítulo nos muestra al apóstol Pablo diciéndonos su sentir respecto a su propio pueblo, el pueblo de Israel. Y fíjate qué nivel de amor, qué nivel de pasión hay en su corazón para decir en el verso 3 que desearía ser anatema, separado del Mesías, separado de Cristo, separado de sus hermanos. ¿Qué nivel tenía en amor por ellos para poder decir eso? ¿Alguna vez has orado así por alguien a quien tú amas? Es decir, Señor, con tal de que lo salves, ¿lo has hecho alguna vez? No te sientas culpable, ¿sí? Nadie más necesita hacerlo. Ya hubo alguien que lo hizo antes que él. ¿Recuerdan quién? Pues fue Jesús, fue Yeshua. Él ya lo hizo y no hay nadie más que pueda hacer lo que él hizo. ¿Ya? Antes que él, hubo alguien más que lo hizo. ¿Recuerdan quién dijo, Señor, bórrame a mí, pero perdónalos a ellos? Moisés lo dijo también. Después de la adoración al becerro de oro, Moisés intercedió también a ese nivel. Así que ninguno tiene más amor que aquel que da la vida por sus amigos. ¿Y cómo es que Pablo, después de haber vivido tantas persecuciones, su sentir es darse por amor de su pueblo? ¿Y cómo fue que llegó a ese nivel? ¿Cómo pudo llegar a amarles tanto? Lo vamos a estar viendo más adelante. ¿Ya? ¿Cómo puedes tú desarrollar amor? ¿Cómo puedes desarrollar carga por tus enemigos? ¿Cómo lo hizo Pablo? Pues él oraba constantemente por su pueblo. Por eso es que Jesús, por eso es que Yeshua dijo, oren por sus enemigos, oren por los que les persiguen. El propósito de la oración es hacer el cambio en ti, primeramente. ¿Sí? En ti. Romanos 9:4 dice, de los cuales son la adopción. Vamos a regresar un poquito al capítulo, al verso 3. Dice, porque desearía yo mismo ser anatema, separado del Mesías, de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, oiga, son israelitas, dice, de los cuales son la adopción. Ahora, ¿qué significa la adopción? Fueron adoptados como un pueblo santo, apartado, separado, consagrado, es decir, dedicado para un uso exclusivo. Cuando utiliza la palabra santo, es que eso solo tiene que ser usado para lo que, para los que has apartado. ¿Ya? Es muy diferente, hermano, al significado que se le da en el catolicismo. ¿Ya? Porque ahí hay santos para todo. ¿Ya? Pero el uso exclusivo de esa palabra, que de hecho en hebreo es kadosh, porque si tú lees en la Biblia, las Biblias que tenemos, las traducciones que tenemos actualmente, no se hace diferencia, hermano. O sea, solamente se le pone, cuando se refiere a Dios, se le pone la S mayúscula. Pero cuando se refiere a otro santo, se le pone la S minúscula. ¿Ya? No es así en el hebreo. Amén. En el hebreo, Kadosh es solamente exclusivo para Dios. Gloria al nombre del Señor. O para todo aquello que es un dedicado uso o un separado, un consagrado para Dios. Amén. Ahora, ¿qué significa que Israel sea un pueblo santo apartado? Que el pueblo de Israel es solo para ser consagrado a Dios. O sea, no puedes usar tu vida en cosas que no honren a Dios. Romanos 9:4 dice, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Es decir, un lugar preeminencia. Les dijo, los pondré por cabeza y no por cola. El destino de Israel en la era mesiánica es ser la primera potencia en todos los ámbitos. Porque es que actualmente el pueblo de Israel no cree que el Mesías ya ha venido. ¿Ya? La mayoría del pueblo judío no cree que el Mesías ya haya venido en la persona de Jesús. ¿Por qué? Porque no ven cumplidas estas profecías todavía. ¿Sí? Por ejemplo,
La función del Mesías está descrita en Isaías 11. Y si tú lees Isaías 11, pues ahí claramente se ve que Jesús, para el pueblo judío, no es el Mesías porque no se han cumplido esas profecías aún. ¿Mm? Porque ellos creen que cuando aparezca el Mesías se van a cumplir todas estas profecías y aún no se han cumplido. Bueno, pero lo que pasa que el plan de Dios es muy diferente a como el ser humano tiene en su mente. Amén. Y no que Jesús no sea el Mesías, claro que sí lo es, pero esas profecías van a ser cumplidas cuando Él regrese. Gloria al nombre del Señor. Ahora, el pacto, ¿a qué pueblo le ofreció Dios el pacto? Al pueblo de Israel. La promulgación de la ley y el culto, es decir, a Israel se le enseñó cómo adorar a Dios, cómo debía ser el culto. Y si alguien dice, yo adoro a Dios a mi manera, en esencia esa persona está diciendo, yo soy Dios, yo pongo las reglas. Porque el que pone las reglas es Dios y no nosotros. Está escrito que los que no seguían las reglas del culto dado, morían. Es importante adorar a Dios, pero como Él dijo. Claro que sí. Jesús le dijo a la mujer samaritana, no sé si recuerden, pero dijo, ustedes adoran lo que no conocen. Y hablando de los samaritanos, hermano, esos samaritanos eran descendientes de esos asirios que habían sido llevados a habitar el norte de Israel, ¿ya? Porque ahí fue donde anduvo Jesús, pues. Dijo, no he sido enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Oigan nada más. El área de Galilea es ahí el norte de Israel. No era el nombre del Señor. Entonces le dijo a la samaritana, le dijo, ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. ¿Se da cuenta? Al decir eso, Jesús Yeshua le está diciendo, nosotros sabemos cómo adorar a Dios, ustedes no saben. Y esto está muy fuerte, porque esto nos dice que tenemos mucho que aprender del pueblo de Israel, y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Romanos 9:4 dice, y las promesas, ¿para quién son específicamente? Pues son para el pueblo de Israel. Automáticamente, ¿qué está haciendo el apóstol Pablo al decir esto? Pues básicamente está invalidando a las editoriales bíblicas que imprimen libros de promesas de sanidad, de prosperidad, de cuando me siento triste y empiezas a leer y no tiene validez, a menos que seas parte del pueblo de Israel y los gentiles que se hacen parte del pueblo de Israel. Así que por eso dice el apóstol Pablo que tiene tristeza en su corazón, porque todo esto le fue dado al pueblo de Israel. Romanos 9:5 dice, ¿de quiénes son los patriarcas? Y de los cuales según la carne vino Cristo, vino el Mesías, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Este es uno de los pasajes con los que se argumenta que Cristo es Dios. Y dicen, ve acá. Y supongamos que Pablo dijo eso así tal cual. Ahora, ¿sería posible que el apóstol Pablo dijera que el Mesías es Dios? Hubo una ocasión en que Jesús les explica a los líderes que le acusaban de blasfemia en el Evangelio del apóstol Juan capítulo 10, cuando dijo, Hijo de Dios soy. Y le dicen, tú siendo hombre te haces Dios. ¿Se acuerdan qué les dijo? Les dijo, si a los jueces les llama Dios Elohim, al que Dios santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. Jesús, Yeshua, hace esta comparación de que a los jueces les dio el título de Elohim. Recuerdan que Elohim, Dios, es un título. Y dentro del pensamiento hebreo, el concepto de la deidad es muy importante. Simplemente, Dios deposita su espíritu sobre instrumentos que Él va a usar. Entonces, Yeshua dijo, si a los jueces les llamó Elohim, Dios, ¿cuál es el problema? Que yo diga hijo de Dios. Ahora, hijo de Dios también quiere decir que soy hecho a imagen y semejanza de Dios. De hecho, estoy trabajando ya en un estudio referente a esto.
referente a esto, hermano. Porque, mira, para la cultura hebrea del tiempo de Jesús y de los primeros apóstoles, Jesús no era visto como Dios. Oiga, no era visto como Dios. Vamos a estar viendo esto claramente en los estudios próximos. Amén. Esta es una creencia, no en la cultura judía, en la cultura hebrea, sino en una cultura pagana. ¿Sí? La cultura pagana, ellos creen en dioses en forma de hombres. ¿Se acuerdan cuando el apóstol Pablo, junto con Bernabé, en Listra creo que fue, se encuentra en Hechos capítulo 14? Después de haber sanado a un hombre paralítico, dice que al ver esa sanidad, los habitantes de ahí dijeron, wow, hombre, dioses en forma de hombres han venido a nosotros. Y los empezaron a adorar, hermano, incluso hasta les ofrecieron sacrificios. Oiga, pero esta es una creencia pagana de dioses en forma de hombre. De hecho, a Bernabé, creo que a él le llamaban Júpiter, y a Pablo le llamaban Mercurio. Oiga, dioses paganos. O sea, eso nos deja claro que esto de dioses en forma de hombre no es una cultura, no se crea así en la cultura hebrea, sino en una cultura pagana. Amén. Pero no vamos a hablar hoy de eso. Estoy trabajando en eso. Amén. Gloria al nombre del Señor. Vamos a continuar en este estudio. Ahora, aunque haya dicho Pablo, el cual es Dios, no podemos pensar que Pablo entendió esto de la misma manera como un cristiano que tiene el dogma de la Trinidad. Aunque Pablo haya dicho que él es la imagen del Dios invisible, él podía entender perfectamente que el Espíritu de Dios estaba sobre él, que Yeshua era como Dios, porque a Moisés también se le dijo que era Elohim, que era Dios. Si tú lees Éxodo, ahí aparece eso, que a Moisés también se le dijo que era Elohim, y no por eso decimos que Moisés lo adoramos como si fuera Dios, ¿verdad que no? Bueno, nuevamente estoy trabajando en esto. Eso es parte de lo que el Señor ha prometido, de llevarnos a otro nivel. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, Pablo entendía perfectamente ese concepto, que es uno de los argumentos que te pueden decir, pues sí, sí lo dijo, pero Pablo entiende totalmente diferente el concepto de la deidad al de un creyente de Occidente de 2000 años después, ¿ya? Porque el judío sabe que Dios dijo, Deuteronomio 6:4, escucha Israel, el Señor es uno, el Señor uno es. Hay un solo Dios y hay un solo mediador. Y por otro lado, si analizamos un aspecto del lenguaje, del aspecto judío, vamos a entender cómo él termina esta frase. ¿Sí? Porque este concepto de la Trinidad, nuevamente repito, no fue conocido entre los apóstoles del Señor. Eso ya fue introducido, de hecho, desde el concilio de Nicea del año 325. ¿Ya? Ahí fue donde se estableció este dogma de la Trinidad y muchos otros más dogmas, que también vamos a estar estudiando acerca de esto en los estudios próximos. Amén. Gloria al nombre del Señor. Pero vamos a ver esta versión de la Biblia de las Américas. Este mismo verso, Romanos capítulo 9, verso 5, dice, ¿de quiénes son los patriarcas y de quiénes según la carne procede el Cristo, procede el Mesías, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos? Oiga, ¿se da cuenta cómo esta versión lo maneja diferente? Dice, Dios bendito por los siglos. Amén. ¿Se da cuenta dónde está la coma? El cual está sobre todas las cosas, coma, Dios bendito por los siglos. Amén. Como lo ven aquí, mucho tiene que ver también las comas. Porque recuerden que y no están en el texto original. Y recuerden que las comas están puestas conforme al editor o conforme al traductor. Es común que un judío cuando escribe al terminar su escrito diga Baruchu, bendito sea el Señor. Amén. Entonces, hay dos opciones. Hay dos opciones. Por ejemplo, ya vimos que
Deuteronomio 6:4, eso lo conoce todo israelita, todo judío. Shema Israel. Esa es una oración que ellos hacen, que le llama Shema Israel, pero es en referencia al Deuteronomio 6:4. Shema Israel. Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Señor tu Dios, uno es. Entonces, hay dos opciones. Pablo está parafraseando el Salmo 72 o se refiere a Yeshua, se refiere a Jesús como Dios. Lo hace desde la perspectiva hebrea de agencia divina y no de la teología cristiana de la Trinidad. Salmo 72:12 dice, porque él librará al menesteroso que clamare y al afligido que no tuviere quien lo socorra. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso y salvará la vida de los pobres. De engaño y de violencia redimirá sus almas y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Vivirá y se le dará del oro de Saba y se orará por él continuamente, todo el día se le bendecirá, será echado un puñado de grano en la tierra, en las cumbres de los montes, su fruto hará ruido como el Líbano, y los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra. Será su nombre para siempre, se perpetuará su nombre mientras dure el sol, benditas serán en él todas las naciones, lo llamarán bienaventurado, bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas, bendito su nombre glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria, amén y amén. Y aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaí. Romanos 9:6 dice, no que la palabra de Dios haya fallado. Aquí está el primer punto que te va a decir por qué a nivel nacional no se reconoció al Mesías. Te va a decir las causas. Dice, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Aquí va a empezar a definir quiénes son israelitas. Dice, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Recuerden que Israel significa el que vence. La identidad no te da el nacimiento. Si lo vemos en Apocalipsis, el que venciere es una decisión. Dice, sino en Isaac te será llamada descendencia. Sabemos que Abraham tiene mucha descendencia también por el lado de Ismael, e incluso también por el lado de después que murió Sara, su mujer, de Cetura. Ahora, pero la promesa fue para la descendencia de Isaac. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Isaac es un tipo de los que están dispuestos a morir en la esperanza y en la resurrección. Entonces, aquel que es hijo por medio de Isaac será contado como descendencia. Romanos 9:9 dice, porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca recibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni el bien ni el mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. No por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. ¿Qué está diciendo aquí? No es todo Israel, solo un remanente de Israel. También esto lo dijo Isaías. Aunque Israel sea como la arena del mar, tan solo un remanente se salvará. Porque si llegamos a la conclusión de que somos descendientes de la vía de Isaac, y lo estoy aceptando, ¿por qué mis hermanos no? Mis otros parientes no, si también ellos son hijos. Porque dice, aquí bien claro, dice que solo un remanente volverá. Y él tendrá misericordia, el que quiera tener misericordia, él es el quien hace el llamado. No es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Romanos 9:16 dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Ahí está. Porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que
de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Dios ofrece el perdón a todos, pero al final es Dios quien decide. Esto puede ser un poco difícil de comprender, pero vamos a estudiar para entender qué nos quiere decir con esto. Nos tenemos que ir al tema específico de Faraón para entender por qué al final Dios termina endureciendo su corazón. Dios quiere que todos se salven. Dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, ¿verdad? Entonces, Dios quiere que todos procedan a ese arrepentimiento. Dios tiene esa intención, pero al final Dios termina diciendo quién sí y quién no. La pregunta es, ¿qué es lo que hace que Dios diga, de este sí tengo misericordia y de este no quiero tener misericordia? La clave está en la historia de Faraón. Si leemos el relato, ¿cuándo fue que Faraón endureció su corazón? ¿Sabes cuándo? Es cuando le vino una de las plagas muy molestas, la plaga de las ranas. Y vemos que manda a traer a Moisés y le dice, Moisés, ¿sí? Ora por mí. Y Moisés le responde, ok, ¿cuándo quieres que ore al Señor para que las quite de ti? Y Faraón contesta, mañana. Ahora ponte a pensar, si tú estuvieras en ese caso, ¿dirías mañana? ¿Suena lógico eso? ¿Cuánta gente hay que dice, Dios, quiero todo contigo, pero mañana? Entonces Dios todo el tiempo extiende su regalo. Él no hace acepción de personas, pero hay quien dice mañana, quiero seguir con un poco más de peste. Y eso Dios lo ve. Después de varias oportunidades, Faraón siguió negándose y Dios fijó su corazón, ya no pudo arrepentirse, ya Dios había fijado su corazón después de haberle dado muchas oportunidades. Si tú tienes la misma actitud que Faraón, Dios escoge no tener misericordia. ¿Cuál fue ahora la actitud de Esaú? Esaú sabemos que era un pesado y Jacob, a pesar de que no era el primogénito, él siempre estuvo luchando por su búsqueda de Dios. Por eso es que Dios ya los predestinó, porque Dios va adelante de nosotros y ya sabe cuál es tu actitud, ya sabe cuál es mi actitud. Él de antemano ya preparó vasos de deshonra, porque de antemano ya sabe qué actitud va a tomar de este mensaje. Romanos 9:19 dice, pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú que alterques con Dios? Dirá el vaso del barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para deshonra y otro para, perdón, un vaso para honra y otro para deshonra? Alguien pudiera decir, ¿por qué me fortaleciste? ¿Por qué me afirmaste en mi dureza? Él tiene potestad de hacer lo que quiera contigo. Te dio oportunidades y no las tomaste. Tienes potestad sobre ti y desecharte o perdonarte. Y aquí Pablo está citando a Jeremías 18:6. Dice Jeremías 18:6, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero o casa de Israel? Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. ¿Se da cuenta a quién se está dirigiendo? A la casa de Israel. ¿Y quiénes son la casa de Israel? Las 10 tribus del norte. Importante conocer todo esto, si no, terminas torciendo todo. Ya vimos, son las 10 tribus del norte. Es muy importante que sepas quién es la casa de Israel, de quién se está hablando. Al barro solo lo puedes moldear cuando está suave. Cuando se endurece, ¿qué tienes que hacer? Romperlo. Ya no tiene utilidad. Así que más nos vale a nosotros tener disponibilidad y no endurecernos. Jeremías 18:7 dice, en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad, contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Aún después de esa destrucción que Dios iba a hacer, Dios es capaz de volver a empezar con ellos. Y ahora vamos a regresar a la carta a los Romanos. Romanos 9:22 dice, ¿y qué
Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Y aquí el apóstol Pablo empieza a hablar de dos grupos de personas, de los judíos, porque él era judío, pero también de los gentiles. Romanos 9:25 dice, como también en Oseas dice, oiga lo que dice el apóstol Pablo, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Ahora, la pregunta que le pudiéramos hacer aquí al apóstol Pablo, como buenos estudiantes de las Escrituras, es, a ver, Pablo, ¿por qué al referirte a los gentiles usas el texto de Oseas, que dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y amada a la que no era amada? ¿Por qué utilizas este texto de Oseas y se lo aplicas a los gentiles? Oiga, porque si vamos a la profecía de Oseas, al capítulo 1, vamos a ver quiénes eran esas vasijas rotas que se convirtieron en vasos de deshonra, que se convirtieron en vasijas inservibles. Y ¿se acuerdan que se compró? ¿Qué fue lo que se compró con el precio de la sangre de Yeshua? Un campo al que se le llamó campo del alfarero y que sirvió para sepultura de extranjeros. Eso lo podemos leer en Mateo 27, del verso 6 al 10. ¿Y qué hay dentro de las sepulturas? Pues hay huesos secos, ¿ya? Y pedazos de vasijas rotas, y estaba lleno de puras vasijas que se echaron a perder, y eso fue lo que se compró con el precio de la sangre del Mesías, de manera que, ¿qué es lo que él está redimiendo? ¿Qué es lo que Yeshua está redimiendo? Bueno, pues está redimiendo esas vasijas rotas. ¿Quiénes son los huesos secos? Vamos a ver Oseas y ver a quién se refiere. Oseas capítulo 1, verso 1. Palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Berí, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. ¿Se da cuenta? Aquí están los dos reinos, reinos de Judá y reino de Israel. Amén. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo, y le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Oiga nada más. Haré cesar el reino de la casa de Israel. Nuevamente, ¿quién es la casa de Israel? Las 10 tribus del norte. Dice, y en aquel día quebrantaré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Fíjense, está hablando bien claro, hermano, bien claro, de dos casas. Ahora que ya tenemos este entendimiento de quiénes son las dos casas, podemos entender claramente esta profecía. Amén. Dice, voy a hacer cesar el reino de la casa de Israel, y este hijo que va a tener se va a llamar Jezreel, que significa, ¿sabes qué significa Jezreel? Significa la siembra del Señor. Jezreel, la siembra del Señor. Dentro de su palabra está la palabra semilla, y todo esto serviría para sembrar, y continúa diciendo, Oseas 1:6, dice, concibió ella otra vez y dio a luz una hija, y le dijo Dios, ponle por nombre Lo-Ruhama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel. Nuevamente, aquí aparece la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Y ve lo que dice el verso 7, dice, mas de la casa de Judá tendré misericordia. Es importante, hermano, ver que de Judá va a tener misericordia, y lo vamos a ver en la carta de Pablo a los romanos, es lo que estamos estudiando, ¿sí? El por qué la nación por qué la nación, en el momento que el Mesías estuvo, no le recibió, ¿ya? En el momento en que el Mesías fue presentado, se presentó en Israel, ya solamente estaba la casa de Judá, ya la casa de Israel ya había sido llevada al exilio muchos años antes, ¿ya? Ahora, ¿cuál era la nación?
que estaba cuando vino el Mesías. Ya vimos que fue la nación de Judá, fue sujeta, sometida a desobediencia, no recibieron, no fueron obedientes al rey que Dios les mandó. Entonces, te empiezas a explicar por qué sucedió todo esto. Oseas 1:7 dice, hablando de la casa de Judá, dice, y los salvaré por Jehová su Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Es decir, cuando vinieron los asirios a castigar a las 10 tribus del norte, a llevárselos al exilio, también se fueron contra Judá, ¿sí? En el año 721, hermano, perdón, 722 que hemos estado hablando, cuando vino a Siria, no solamente vino contra las 10 tribus del norte, también se quiso llevar a Judá. Pero Dios decidió salvarlos y destruyó al ejército asirio y no permitió que se los llevaran, ¿ya? No permitió que se llevaran a Judá. En una sola noche, dice la palabra, dice que un ángel mató a 185,000 soldados. Y eso aparece en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 19, verso 35. Por eso es que leemos que dice, no los salvó con arco ni con espada. ¿Por qué? Porque los salvó un ángel. Después de haber destetado, continúa diciendo Oseas, el verso 8, después de haber destetado a Lo-ruhama, concibió y dio a luz un hijo, y dijo, Dios, ponle por nombre Lo-ami, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Entonces, ¿te das cuenta para qué Dios va a usar la rebelión de su pueblo y luego los va a llevar a las naciones? ¿Sí? Lo que leímos en Amós 9. ¿Para qué la va a usar? Para que su número sea como la arena del mar, que no se puede contar, porque ya no se va a identificar. Gloria al nombre del Señor. Dios hace dos cosas. Hace que se multipliquen y que extiendan la semilla de Abraham y la lleven a todas las naciones. Y por otro lado, los mantiene ocultos, los mantiene camuflajeados. Y luego dice, y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, o vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente, y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. O sea, un día regresarán, y regresarán como hijos. Un día volverán a casa, y se les dirá, tú eres mi hijo amado. A lo mejor vas a regresar con una mentalidad de jornalero, pero él te va a decir, tú eres mi hijo. ¿Y qué va a suceder cuando eso pase? Cuando eso se cumpla. Se congregarán los hijos de Judá, dice, y los de Israel, y nombrarán a un solo jefe. ¿A quién va a ser? Al Mesías de Israel, Yeshua, y subirán de la tierra porque el día de Jezreel será grande. Actualmente, el Espíritu de Dios se está moviendo en aquellos que son biológicamente hijos de Abraham, de Isaac, vía Isaac, ¿sí? Se está moviendo entre los huesos secos, entre los descendientes biológicos de Abraham, Isaac y Jacob. Pero, ¿cómo alguien que no tiene esa simiente podrá ser parte? Y aquí hay un punto. Como no sabemos ya realmente, hermano, ya, como no sabemos si venimos de la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿no? Pues la única manera es abrazar el pacto y venir al llamado del arrepentimiento que dice en Isaías 56, ¿ya? Ya, porque, por ejemplo, Gálatas 3:29 dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Pero esa palabra linaje, hermano, es la palabra griega sperma. Yo sé que a nosotros se nos ha enseñado que nosotros somos la descendencia espiritual de Abraham, pero ahí en Gálatas 3:29 dice sperma, linaje de Abraham, esperma de Abraham, o sea, descendientes directos de Abraham. Acuérdense que la semilla de Abraham fue sembrada en todas las naciones de la tierra, gloria al nombre del Señor, pero si alguien dice, no, pero yo no estoy seguro, y la verdad, pues, nadie puede estar 100% seguro. Entonces, también como extranjero puedes abrazar el pacto. Mira lo que dice Isaías 56:3, dice, y el extranjero
que siga a Jehová, no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo. No diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco, porque así dijo Jehová, a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Continúa diciendo Isaías 56, 6, dice, y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo. ¿Te das cuenta por qué? ¿Por qué es tan importante todo esto, hermano? ¿Ya? ¿Por qué hacemos énfasis en guardar el día de reposo? Yo sé que en el cristianismo se nos ha enseñado de que no, que ya no tenemos, incluso que ya hasta se cambió el día. Ahora ya no es el séptimo día, ahora es el primer día, pero ya vimos que eso no fue ordenado nunca por Dios, sino por hombres. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y ya hemos explicado también que por qué se cambió el domingo, en honor al Dios Sol. Por eso es que domingo en inglés se dice Sunday, día del sol. Amén. Pero aquí dice, y a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi casa de oración, sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Gloria al nombre del Señor. Entonces, ¿qué se necesita hacer para ser considerado parte del pueblo de Israel? Abrazar el pacto. Y el que abraza el pacto no sabe si es Israel o no, y ya para Dios es Israel. Y esa persona va a ser de influencia para otros y va a ser luz. Y el día que ya se establezca la redención, van a venir israelitas, una multitud de toda clase de gentes. Recuerdan que es lo mismo que sucedió en el Éxodo, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. No solamente salieron el pueblo de Israel, sino que muchos extranjeros con ellos, ¿ya? Un montón de colados, para los cuales ellos habían sido influencia. Ellos habían sido testigos, hermano, del gran poder de Dios, aleluya, de cómo sobrenaturalmente había guardado al pueblo de Israel de todas las plagas que fueron lanzadas sobre Egipto. Amén. ¿Qué nos da la convicción de que somos hijos de Abraham? El que escuchamos la voz de Dios que nos dice, regresa, endereza tus caminos, vuelve a mi pacto. Eso nos da la certeza de que somos sus hijos. Su espíritu nos da esa certeza de que somos sus hijos y somos herederos de las promesas juntamente con él. Romanos 9:26 dice, y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Romanos 9:30, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Ya dijimos, hermano, en estudios anteriores, que es fe. ¿De dónde viene la fe? ¿Ah? Dice, verso 31, más a Israel, aquí habla de dos grupos. Tenemos que entender que para Pablo, ¿quiénes eran estos dos grupos? En el momento que estaba escribiendo esto, para Pablo, ¿quién era Israel identificable en ese momento? Pues eran los judíos, era la nación judía, ¿sí? La nación de Judá. Esta nación era el Israel identificado en ese momento. Judá era la nación identificada en ese momento. Los gentiles eran los no pueblos, las tribus en el exilio que iba tras una ley de injusticia. No la alcanzó, dice. ¿Por qué? Porque iban tras ella, no por fe, sino como por obras de la ley. Nuevamente aquí aparece esta frase de las obras de la ley, que también en el cristianismo se ha interpretado totalmente errónea, ¿ya? Porque ya dijimos que son las obras de la ley. Eran sus interpretaciones, o sea, por medio de sus esfuerzos, por medio de mandamientos de hombres, ¿sí? Ese muro de protección que pusieron sobre los mandamientos, pero que ya al final se hacía más énfasis en esos muros de protección que en lo que realmente estaba escrito. Amén. Entonces dice, tropezaron
en la piedra de tropiezo. ¿Y qué es una piedra de tropiezo? Una piedra de tropiezo es una piedra que no está firme. ¿Alguna vez has cruzado un río y ves que hay piedras y lo primero que haces es asegurarte que las piedras estén firmes? Si no, pues te vas a dar una buena caída, ¿verdad? Romanos 9:32. ¿Qué hicieron ellos? Tropezaron en una piedra que no estaba firme. Pusieron su esperanza en una piedra de tropiezo y no en una piedra firme. ¿Cuál fue el error de Judá? Que no escogieron la roca firme. Como está escrito, dice, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. El que creyere en la roca firme no será avergonzado. Isaías 8:1 dice, me dijo Jehová, toma una tabla grande y escribe en ella con caracteres legibles tocante al Maher Salal Hasbaz. Y junté conmigo por testigos fieles al sacerdote Urías y a Zacarías, hijo de Jeberequías, y me llegué a la profetisa, la cual concibió y dio a luz un hijo, y me dijo Jehová, ponle por nombre Maher Salal Hasbaz. El despojo se apresura, lo que quiere decir Maher Salal Hasbaz. El despojo se apresura, o la presa se precipita, o date prisa al despojo, o apresúrate a la presa, es lo que significa. Isaías 8:4 dice, porque antes que el niño sepa decir Padre mío y Madre mía, será quitada la riqueza de Damasco, oiga, y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. Está hablando aquí de las 10 tribus del norte. Otra vez volvió Jehová a hablarle diciendo, por cuanto desechó este pueblo las aguas del Siloé, que corren mansamente, y se regocijó con Resín y con el hijo de Remalías, he aquí por tanto que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos impetuosas y muchas. Esto es al rey de Asiria, con todo su poder, él subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus riberas, y pasando hasta Judá, inundará y pasará adelante, y llegará hasta la garganta, y extendiendo sus alas, llenará la anchura de tu tierra, oh Emanuel. Reuníos pueblos y seréis quebrantados. Oíd todos los que sois de lejanas tierras, ceñíos y seréis quebrantados, disponeos y seréis quebrantados. Tomad consejo y será anulado, proferid palabra y no será firme, porque Dios está con nosotros. ¿Cuál es el contexto de esta profecía? Bueno, los asirios estaban amenazando con conquistar a la tribu de Judá, y el rey de Judá en aquellos tiempos tenía temor de los asirios, porque ya se habían llevado a las 10 tribus del norte, ¿sí? Y los asirios se habían aliado con algunas de las tribus del norte, y algunos consejeros de la nación judía les estaban aconsejando que hicieran alianza con ellos y pidieran protección. Esa era una opción. La otra opción era llamar al pueblo al arrepentimiento y reconocer que habían pecado y arrepentirse a nivel nacional y poner su confianza en la roca eterna. Y el rey Ezequías, ¿sí?, el rey de Judá en ese tiempo, decidió poner su confianza en esa roca eterna. Pero muchos otros no quisieron e hicieron alianza, y los que hicieron alianza iban a ser una roca de tropiezo. Oigan nada más. Isaías 8:11 dice, porque Jehová me dijo de esta manera, con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor, y él sea vuestro miedo. Se repite la historia, ¿sí? En la época de Roma tenían dos opciones: confiar en él, en el que es la roca, o decir que Herodes es el rey. En nuestro tiempo también pasa lo mismo. Entonces, él será por santuario, pero a las dos casas de Israel, oiga, a las dos casas de Israel, por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén, y muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados y se enredarán y serán apresados. Ata el testimonio y sella la ley entre mis discípulos. Verso 17, Isaías 8:17. Esperaré pues a Jehová, el cual
escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. He aquí, yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte de Sión. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Si no dijeran que la ley y al testimonio, si no dijeren esto, es porque, hermanos, sus ojos estaban velados. Al rollo de la Torah y a las tablas de la Torah, es lo que se está refiriendo a la ley y al testimonio, ¿sí? Y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto, y mirarán a la tierra, y aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Verso 14 de Isaías 28. Por tanto, varones burladores, que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra de Jehová. Por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira, y en la falsedad nos esconderemos. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Y ajustaré el juicio a cordel, y a nivel de justicia, y granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo. O sea, dos opciones: confiar en la piedra que él puso, o confiar en el pacto con el Seol, el pacto con la muerte, que comparándolo con lo que leímos de Isaías, vemos que es el mismo tema. Pablo nos dice, ¿qué pasó con Israel? ¿Por qué no aceptó esta oferta? Eran los gentiles los que estaban acercando, los que se estaban acercando, y Judá no. Oiga, Judá se mantuvo estable. ¿Por qué? Porque pusieron su esperanza en una piedra de tropiezo. Pero la piedra que había puesto el Señor para que, para que no se cayeran, no la aceptaron. No, entonces, quedó claro esto, amén, porque aquí de hecho vamos a terminar por el día de hoy, amén, este estudio, gloria al nombre del Señor. Nuevamente, déjame poner esto acá. Si alguien, hermano, si esto ha sido de bendición para ti y deseas acompañarnos en nuestros estudios en vivos, te invitamos. Estamos en el área de Echo Park, amén. Nos reunimos todos los domingos a partir de las 10 de la mañana, los lunes a las 7:30 de la noche, al igual que los viernes, estudios para niños, bíblicos para niños. Mi teléfono es el área 323-595-6357. Mi correo electrónico es celestialvision1273@gmail.com. Si tienes alguna pregunta o alguna necesidad de oración, no dudes, por favor, en contactarme. Aleluya. Para mí es un privilegio el estar compartiendo con todos ustedes estas enseñanzas que han sido de gran bendición para mi vida, hermano. Llegar al conocimiento de todo esto que por años había ignorado, hermano, pero que es una realidad. Tú mismo te pudiste dar cuenta de que las dos casas son mencionadas en las Escrituras, pero si no se conocen quiénes son estas dos casas o qué fue lo que sucedió, es imposible entender todas estas profecías. Mientras tanto, hermano, que el Señor les bendiga. Agradezco a todos los hermanos que se conectaron en esta mañana. Amén. Vamos a terminar esta grabación. Nuevamente, bendiciones a todos, saludos a todos, y que pasen una feliz fin de semana, y que el día de mañana sea un inicio de semana en bendición. Estaremos nuevamente con ustedes en nuestro próximo estudio. Bendiciones, y espero que les haya gustado este nuevo formato. Por favor, mándenme sus comentarios si fue así, o si no les gustó, también mándenme sus comentarios. Amén. Que el Señor les bendiga. Mientras tanto, adiós.